Buenas noches, soy César Murrugarra y en esta oportunidad voy a explicar cómo realizar una cesión de derechos de autor de software o base de datos. Para realizar esto lo vamos a dividir en tres etapas. La constitución de una empresa, que la debemos realizar ante la SUNAT. El registro de derechos de autor del software o base de datos ante Indecopi. Y el contrato de cesión de derechos patrimoniales del autor de software o base de datos ante Indecopi. Para la constitución de una empresa debemos elaborar una minuta en la cual es de carácter privado y en que intervienen las partes suscriptoras del contrato, el cual es elaborado y firmado por un abogado y elevado hacia el notario público para su registro en escrituras públicas. En este caso, nosotros hemos elegido una empresa llamada Titanium Network Systems Sociedad Anónima. Para definir el nombre que debemos utilizar para nuestra empresa, primero debemos ver si el nombre a utilizar no está ya registrado por otra empresa, para lo cual ingresamos a la página de la SUNAR y verificamos si el nombre que queremos utilizar ya está registrado. Segundo, definir los socios que conformarán la sociedad. Para este caso hemos elegido una sociedad anónima, la cual está conformada como mínimo por 2 socios o por un máximo de 20 socios, siendo personas capaces de participar en actos jurídicos. En este caso tenemos 2 socios, César Murrugarra Velázquez y Debbie Murrugarra Velázquez. Definir la actividad económica u objeto de la empresa. Esto es muy importante ya que debe estar relacionado a la comercialización de software, que es lo que estamos viendo en este caso. Indicar los aportes de los socios. Estos pueden ser dinerarios o no dinerarios. En este caso, César Murrugarra Velázquez está aportando $3.500 americanos y Debbie Murrugarra Velázquez $3.000 americanos. Definir el estatuto y cada uno de los artículos que regirán nuestra sociedad. En este caso, los estatutos se registran en la minuta de constitución. Registro de derechos de autor del software o base de datos. Se realiza el registro de derechos de autor ante Indecopi. Se puede descargar un formato de registro de derechos en la página web de Indecopi, www.indecopi.edu.pe, en la sección derechos de autor, formato y solicitudes. El formato a descargar es solicitudes de registro de software de base de datos con el código F-DDA-002, el cual consta de las siguientes partes: solicitantes, que son las personas que solicitan el registro; 2. Datos de la obra, que es el nombre del software o base de datos; datos del autor o autores, que son los datos de las personas que realizaron el software o base de datos; y datos del productor o titular, que son los datos del dueño del software o base de datos. Tercero, contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor de software o base de datos. El contrato se realizará con asesoría de un abogado y teniendo en cuenta lo siguiente: el agente capaz, el fin lícito, el manifiesto de voluntad y el bien objeto del acto jurídico. Para el agente capaz tenemos el cedente y el cesionario, con los deberes y derechos que estos implican; el fin lícito, que es la comercialización del software; el manifiesto de voluntad, el bien objeto del acto jurídico; definir el tipo de derecho, definir el... ¿Qué pasó? Ay,